que Dios ha permitido nuevamente un espacio de bendiciones. Estudiaremos su palabra, algo que está relacionado con la ciudad de Él, con la nación que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Gracias al Señor podemos en esta ocasión saber que las palabras de Dios a Israel fueron exactas. No se ha perdido nada de las promesas de Dios para Israel. Y nos ayuda mucho a pensar que de esas promesas a nosotros también nada se perderá. Gracias pues por... Vamos a ver en la palabra algo para la nación de Israel. Oremos. Padre amado, gracias nuevamente por acercarte a nosotros en espíritu claro, a nuestro espíritu de hecho. Tenemos un evento muy importante para nosotros, para ti, pues sabemos que te agradas cuando tus hijos se disponen a estudiar tu palabra. Y tú quieres a través de ella ayudarnos también a entender qué nos falta por vivir, qué nos falta de ver de ti, qué tanto, Señor, vas a tardarte, pero que estamos convencidos que tu palabra ha dicho siempre tu verdad, que no ha faltado nada de ella y que estamos seguros también nada faltará. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud y nuestro deseo porque nos bendigas con tu palabra también. Recíbelo y acompáñanos hasta el segundo final como reunión. Amado Padre, por tu Hijo de los cielos, tu unigénito, te lo estamos suplicando. Amén. Vamos a dialogar sobre la independencia de Israel en una forma muy breve. No tenemos mucho tiempo para contar tantas cosas que Dios ha dado a la nación. Y faltan algunas, pero las arras de esas están en las que ya dio a Israel y a nosotros pues como pueblo gentil también llenándonos de tantas bendiciones. Un día como hoy fue alzada en las Naciones Unidas la bandera de Israel como memorial de que él era aceptado como una nación en el concierto de los demás países. Así es que, amados, Israel está este día de fiesta. Este día ellos celebran con mucho regocijo, sin duda, el hecho de que Dios había dado ya su palabra, había cumplido en parte su promesa, que sabemos en la Biblia cómo está presentada ella. Así que, un día como hoy, como estamos hablando, sonaron los corazones en Israel con mucho recuerdo, con mucho fervor, con mucha alegría, sin duda con muchas lágrimas de algunos de ellos también. Dios prometió a Israel esa tierra que hoy disfrutan. Se la prometió con el nombre de tierra de Canaán. Así que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 37 y 38, dice el Señor: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Cuando Dios habló a Moisés en el capítulo de Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 8, Dios dijo a Moisés que contara al pueblo que Dios se les iba a sacar a una tierra que fluía leche y miel. A partir de ese momento, sin duda el corazón de
Moisés estuvo muy engrandecido y lleno de la esperanza de que su Dios en breve los sacaría de Egipto para llevarles a esa nación, a ese lugar, dijo Dios, que fluye leche y miel. Versículo 38 del Deuteronomio que comenzamos leyendo: para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Al leer, hermanos, el libro de Jueces, nos damos cuenta toda esa lucha de Israel en el camino por poseer la tierra de Canaán. Cuántas batallas se libró en el camino antes de entrar a ese lugar, y una vez dentro, cuánto lucha ha sostenido y sigue todavía sosteniendo luchas con los vecinos, pero por otros motivos. En Deuteronomio 9, 28 y 29 dice: no sea que digan los de la tierra donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Tus días sean cumplidos, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Hablando de Jesucristo, hablando de la tierra que les daría, y las condiciones, por supuesto, y ustedes ven que Moisés está diciendo al Señor que no haga nada a Israel porque los pueblos van a decir que no pudo él. Así que ha habido tantas cosas en Israel por sus descuidos, pero que la palabra de Dios ha permanecido fiel, tal como se la mencionó en un principio. Cuando los judíos llegaron a Israel, a Israel, que es la tierra de Canaán, ¿saben cuántas luchas tuvieron? 33 reyes fueron destruidos en aquel entonces por Josué. Pero quedaron algunos lugares que se convirtieron en dueños de Israel por algunos años, pero dice la Biblia que porque ellos hacían lo malo, Dios levantaba jueces cuando ellos eran oprimidos por determinados personajes, y fueron 6 los que subyugaron a Israel en el tiempo de los jueces. Veíamos en estos días también que los reyes asirios llevaron también cautivos a los israelitas, y como hablábamos, una tierra sanguinaria, una tierra que la Biblia le llama así, y que seguramente maltrató a los israelitas, a las 10 tribus del norte, que fueron llevados a Siria por el rey, primero por Tiglat-Pileser y después por el rey Salmanasar. 20 años después de Tiglat fue el otro rey Salmanasar quien se llevó la mayor parte, podemos decir, eran 12 tribus, y él se llevó 10 para aquella nación, de las que nunca más se volvió a hablar en la palabra del Señor. Que se perdieron, no puedo decir nada de ello, pero sí, ya no hay referencias a esas 10 tribus. En los días de Peca, dice versículo 29 del capítulo 15 en el libro segundo de los Reyes: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ejón, a Abel-Med, Maaca, Janoa, Sed de Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos. Esta es la palabra que por hoy estamos viendo, cautivos a Siria. 20 años más tarde, como dije, regresó Salmanasar, y él concluyó con todo lo que había quedado de las 10 tribus. Sabemos que ellas fueron entregadas
a la idolatría. Pero dice el versículo 6 de 17, segundo de Reyes, en el año 9 de Osea, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medas. Concluye así una etapa de cautiverio para los hijos de Israel en la parte norte. 125 años aproximadamente más tarde fue derrotado también Babilonia. Recordamos tantas palabras de a Jeremías, al rey, a los reyes, pero ellos no quisieron aceptar la propuesta de este profeta y vino Babilonia y se llevó una parte antes del año 600 antes de Cristo, de hecho, donde se fue Ezequiel y Daniel y se lo llevó a Babilonia para naturalmente su territorio. Pero en el año 586 fue llevada toda la nación. Ya hemos oído cómo los escritores narran estos momentos difíciles para Israel, porque no solo fue que se lo llevaron, les dijeron, está bien, vámonos a Babilonia, él vamos a dar de comer. No, los maltrataron, hermanos. Al rey le sacaron los ojos y degollaron, le quitaron la cabeza a sus hijos antes de hacer esto. Pero dice el versículo 12 del capítulo 24 de Segundo de Reyes. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado y se los llevó. Ya en el libro de Crónicas narra que el templo fue quemado, ustedes se cuenta, que situaciones más drásticas, más ingratas en cierto modo de los reyes de ese entonces, para quemar el fuego, para quemar con fuego a su templo y naturalmente llevarse todas las cosas sagradas de oro, lo que era de oro, sí, el rey no lo desperdició. Pero después vino Roma, lo subyugó y el emperador Tito hizo que los judíos se salieran de su patria. Tito llegó, quizá, hermanos, con el deseo de encontrar oro en Israel, pero especialmente en el templo. Cuando estudiamos el arca, algunos opinaban que el arca fue enterrado debajo del templo para que no lo hallaran los enemigos de Israel. Y Tito a lo mejor pensó eso, que ahí estaba el arca. Pero, hermanos, hubo una masacre tan terrible en el templo porque los nativos, de hecho, buscaron ese lugar para refugiarse. Y ahí adentro del templo los mataron a toda clase de judíos, niños, mujeres, ancianos y desvalidos. No sé hasta dónde tenga de exageración los escritores judíos, pero ellos narran, hermanos, que del templo salió tanta sangre que se formó un riachuelo de esa sangre de los que mataron los romanos en el día que quisieron conquistar Roma. Fue, como decíamos, fue de hecho, una vez más, por los pecados de Israel, que ellos tuvieron que sucumbir
ante el Imperio Romano. Ellos fueron también subyugados por el Imperio Turco. Hemos hablado en otras ocasiones que hubieron varios imperios antes de Daniel, y que el Imperio Otomano, que no fue tan famoso, pero sí fue un imperio, que estuvo de 1525 a 1430, también puso su mano sobre Israel y dominó por mucho tiempo esta nación. En el 1916, 17 y 18, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra le quitó a Turquía. Inglaterra era enemiga en cuanto a la guerra de Turquía, porque Turquía era aliada de los alemanes. Y se dio Turquía a Inglaterra el poder de esa nación también. Se quedó entonces, hermanos, Inglaterra como la protectora de la nación de Israel. Claro, se suponía que podía haber una segunda guerra mundial, y los pueblos se prepararon desde el final de la primera, porque ellos tenían conocimiento de que esto era factible. Y la princesa de Inglaterra, queriendo tomar a Israel como aliado o como ayuda, le ofreció a Israel que le iba a devolver su patria. Eso fue después de la Primera Guerra Mundial. La princesa británica firmó un documento que le llamaron en aquel entonces el Tratado de Balfour en español, Balfour, y se quedaron ellos, los judíos, con la esperanza de que Inglaterra iba a luchar por darles su patria. Pero no fue tanto así. Dios tuvo que enseñar otras cosas a Israel. Y ellos, los israelitas, hermanos, hicieron algunas cosas contra Inglaterra, porque ellos no procedían a cumplir la promesa. Hubieron algunos actos de violencia, y los judíos mataron a un ministro de Inglaterra, porque ellos no se les veía nada de la promesa. Y así, hermanos, hubieron algunos acontecimientos de parte de los judíos para presionar a Inglaterra que le diera su patria. Pero en el año de 1890-97 ya estaba un movimiento que se le conoce como el movimiento sionista, haciendo sus primeros pasos para promover la independencia. Dice Levíticos 26, 44 a 45. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo,
Jehová soy su Dios. 45. Antes, me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, que les decía, que a Moisés le dijo el Señor, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Así que Dios prometió a Israel en medio de tantas dificultades que los iba a siempre proteger y que les iba a cumplir la promesa. A partir de la dispersión de Tito, en el año 70 después de Jesucristo, los judíos tuvieron que salir de su patria a fuerza de cañón. Y hubo tantas cosas, hermanos, que los pueblos hicieron contra Israel. Y fue en esos días que Israel no tenían refugio, que el embajador de El Salvador en Suiza, un coronel de apellido Castellanos, ofreció a los judíos venir a El Salvador, quedarse en El Salvador, y así lo hicieron varios judíos de aquel entonces. Hermanos, Israel está comprometido con El Salvador. Por eso, si usted quiere ir a Israel, no le piden visa, solo su pasaporte, y claro, y su comida que va a pagar allá. Pero sí, los salvadoreños tenemos entrada libre a Israel por este coronel Castellanos que hizo ese favor a los judíos de ofrecerles la patria en nuestro país. Ha sido duro para Israel tanto tiempo de vivir fuera de su país, pero ellos siempre han tenido la promesa de que van a regresar a su país como ya lo hicieron. Jeremías 31, versículo 35 al 36 dice: Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Como quien dice, ¿verdad? Es un diosito. No, hermanos, mire lo que dice aquí, que da las estrellas para la noche. Bien, estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero ¿qué ha dicho ese gran Dios? Versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, si alguno pudiera medir los cielos, dicen los versículos anteriores, si alguno pudiera medir la tierra, si alguno pudiera medir el mar, cuántos litros de agua hay en él, si eso alguna vez alguien lo hará, si está disponible la ciencia para mandar un hombre que pueda hacer estas cosas, si creemos posible nosotros, hermanos, que un día esta tierra se puede medir en su circunferencia, en su diámetro, entonces dice la Biblia que Dios va a desechar a Israel. Este es para decirnos que no habrá nunca, jamás, a una persona que pueda atravesar el centro de la tierra y hundirse en ella para salir al otro lado y decir, tiene tantos kilómetros de longitud. Eso nunca se dará en este tiempo, jamás. Porque dice el Señor que si eso lo hace un hombre, es que Él ya no va a desechar, ya no va a amar a Israel, que lo va a desechar. Entonces dice el versículo 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová,
también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Oye bien, si alguien va a medir los cielos, es entonces mentiras que Dios iba a restaurar a Israel. Ezequiel 11:17 dice, di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Se los voy a leer nuevamente, hermanos. Oiga lo que dijo el profeta Ezequiel a la nación de Israel. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y esto antes, hermanos, de que se lo llevasen para Babilonia. Así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Bien. Hablábamos de que Dios ha prometido, o le prometió más bien a Israel, darles la tierra. Esa tierra donde han sido despojados ellos varias veces. Ya hablábamos de Babilonia, inclusive de Asiria. Hay capítulos dedicados, hermanos, de Isaías y Jeremías. Ya hemos tomado algunos de esos versículos donde Dios dice que Él castigará a estas naciones que hicieron así a Israel, como estábamos hablando de Asiria en estas horas pasadas. Pero no solo Asiria, todos los pueblos, toditos los pueblos, hermano, toditos. Dice el Señor en su palabra que Él se verá con estas gentes. Así que Dios, sabiendo de que había prometido a Israel la patria que los habían despojado, Dios no dijo que los iban a despojar, nunca. Dios sí lo sabía, desde luego, por la conducta de estos judíos. Pero la palabra de Él nunca quedó vacía. Así fue que se comenzó en el año de 1897 aproximadamente los congresos sionistas. Fueron 3 congresos en Suiza, en Basilea, donde tuvieron ellos que tratar con estas ideas de que no tenían patria los judíos, que Dios les había dado una y que posiblemente albergaban la esperanza de que pronto la daría el Señor a ellos. Hubo un movimiento grande porque una familia de apellido Rothschild, se los escribo porque son nombres extranjeros y quizás no me lo van a entender, y por si ustedes quieren ahí verlo, es la familia Rothschild que comenzó formando colonias agrícolas en Israel. Cuando Dios viniera por Israel, les prometió que el desierto iba a producir, que los frutos de los árboles se iban a ver. Y quizás ella esperanzadas, a esa familia, en que era el tiempo, se vino adelante a formar estos grupos de familias para esperar ya la palabra de Dios. El movimiento sionista tomó fuerzas en esos años y hubieron personajes que lucharon por llegar a este fin. Y apareció un señor que se llamó, era doctor, ahí lo puede ver usted,
si lo quiere anotar, por eso se los pongo enfrente para que ustedes lo anoten. Teodoro Herzl se acompañó de este otro personaje que se llama Max Nordau. Hubieron muchísimos sin duda, pero también sobresalió en esa lucha este señor que se llama Chaim Weizmann. Ahí puede usted verlo para que lo podamos recordar. Llegaron pues al 15 de mayo de 1948 a crear la nueva nación de Israel, supuestamente así llamada. Decía que en las Naciones Unidas levantaron la bandera de Israel, pero que seguramente ellos también levantaron no solo una, sino muchas banderas. Estuvo Israel cautivo, hermanos, 2555 años desde el asalto de Babilonia a ellos. Pero como estamos leyendo en la Biblia, Dios cumplió. Ese día, parte de lo que Él había prometido a los padres. Aquí está en Ezequiel. Esto hay mucho material en la palabra. Esto lo cuenta Isaías, lo cuenta Jeremías, lo cuenta Ezequiel. Así que si usted quiere buscar mucha información de la palabra de Dios, de estos versículos que voy a leerle, hay bastantes. Pero dice así Ezequiel: y yo los sacaré de los pueblos, y los juntaré de las tierras. Los traeré a su propia tierra. No van a darles otra. Los traeré a aquella tierra que yo dije a Moisés, tierra que fluye leche y miel. Y los apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Ezequiel mismo capítulo, versículo 14. En buenos pastos los apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones, oye usted, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ese movimiento sionista, hermanos, como decía, están inspirados, seguros, por lo que dice la Biblia. Y ellos comenzaron a construir viviendas para que regresaran todos los israelitas que quisieran. Ellos sin saberlos, probablemente, pero para que haya el milenio que hablábamos también ayer, Israel tiene que ser recogido. Por eso es que muchos creen que la venida de Jesucristo a la iglesia también está muy próxima. Porque cuando Jesús venga por Israel, ellos estarán recogidos ya como pueblo. Aquí están las señales, aquí están las palabras del Señor para decir,
en Ezequiel 37:25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, es el mismo Israel, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Cuando Jesús venga por Israel, allí en la tierra de Israel, vivirán muchos israelitas. Claro, muchos ya murieron. Y algunos que se han metido ahí de los palestinos. Pero lo importante es saber esa promesa de Dios cumplida exactamente como lo dijo hace muchos años, hermanos, a este país. Y no solo ellos, dice, los hijos de sus hijos, para siempre. Oye, para siempre. Y mi siervo David, que es Jesucristo, y mi siervo David será príncipe de ellos también para siempre. Ese reinado de 1000 años, hermanos, que en verdad es tan indescriptible. Esos 1000 años de paz, donde todo abundará, Israel, todo, hermanos. Frutas, cereales, medicina, todo habrá en ese país por 1000 años. Como dice la palabra, si alguno piensa que puede bajar el sol de donde está, es que no hará esto Dios. Pero si eso cree él que no puede, entonces hay que aceptar. Sencillamente hay que aceptar la palabra de Dios como está escrita. Isaías 14:1-2 nos dice: porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, ya decía esto, y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criados en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que les cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Isaías 34, versos 16 y 17 dice: inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Isaías 60, vamos a leer 4 versículos, pero estoy diciendo, hermanos, hay mucho en la Biblia para que nosotros podamos darnos cuenta. Muchos versículos. Levántate. 1, Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y andarán las naciones a tu luz en el milenio, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tus puertas, versículo 11, estarán de continuo abiertas en el milenio, hermano. No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas, oye, de las naciones, y conducidos a ti sus reyes. Versículo 15 de Isaías siempre 60.
en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Por algo, Dios dice en Ezequiel 26 que Israel es la tierra más bonita que existe. Por algo Él pidió, por el salmista, en el número 122, verso 6 también, pedid por la paz de Jerusalén. Hermanos, Moshe Dayan, que fue ministro de Defensa en el 67, por ahí así, cuando a Israel lo acosaron todos los enemigos. Dije, porque la historia así lo cuenta, que el 15 de mayo de 1948 los judíos alzaron en su país también su bandera, con la estrella de David. El 16 de mayo, las 5 naciones que están alrededor de él lo atacaron. Y sin estar con estrategias militares para ese momento, bueno, quizás algunas pocas, lo repelieron esos ataques. Pero usted sabe que han habido guerras después del 48, 67, hubieron guerras, varios años, después también guerras. Pero en una de esas guerras el ministro de la defensa se llamó Moshe Dayan. Y porque los sirios estaban peleando por las colinas del Golán, se habían tomado una parte de los asirios, Moshe Dayan llegó a ese lugar alto y dijo: hemos llegado, hablando del ejército de Israel, hemos llegado a las partes más santas de Israel para nunca jamás volverlas a regresar. ¿Qué ha pasado con esto? Quizás han habido algunas fallas, porque los judíos han cedido a los palestinos Belén. ¿Qué hay con todo eso, hermanos? Bueno, podemos decir alguna cosa que no se sabe, pero que la tierra es de Israel, de los hijos de Jacob, eso es indiscutible. Han habido muchas veces en la ONU reproches contra Israel porque no han querido negociar su tierra con los palestinos. Pero ellos han salido por las calles con sus pancartas diciendo que esa tierra Dios se la dio a ellos y por lo tanto a ellos es que les pertenece, y esa es la verdad. A Israel nunca jamás van a sacarlo de ahí donde está, porque es de ellos esa tierra, porque Dios se las dio. La garantía de que ellos vivan felices en ese territorio es dado por Dios, hermanos. Y en el milenio, Dios va a cumplirle totalmente todas las promesas, que por si hay algunas que todavía le falta algo que cumplir. Qué bueno, hermanos. Qué bueno para usted y para mí también oír algo de Israel. Saber algo de Israel. Ver en Israel la mano de Dios. Las personas que les ha costado creer en el Señor de los cielos, que han tenido tantas dificultades, pudieran preguntar a los demás pueblos: ¿quién es Israel? ¿Y qué ha hecho Dios por Israel? No quieren, ¿verdad? No quieren los pueblos.
Pero ahora, hermanos, si la gente quiere ser salvo, que pregunte a los creyentes cómo es que se salva uno. Porque también esas palabras son exactamente cumplidas como el Señor dijo. Así que cuando el Señor dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a la tierra a buscar y a salvar. Se fue. Como dice en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 11. Él se fue porque su obra había concluido. Porque con su vida, con su sacrificio, había salvado lo que se había perdido. Ya no va a regresar Cristo otra vez a buscar a los perdidos, porque ya los encontró. Ya les dijo, aquí estoy yo. Ya nos dijo todo lo que ustedes debían darle a mi Padre en paga por sus pecados, y yo pagué. A ustedes nomás les toca la bendición de recibir el perdón de pecados por esos azotes que yo recibí por ustedes. Y lo recibí con mucho gusto. Y lo recibí en la forma completa. Y mi sacrificio fue exactamente lo que Dios, mi Padre, quería, para que ustedes hoy tengan esa bendición de considerarse hermanos redimidos. Dios prometió a Israel darles una patria que fluye leche y miel, la patria más bonita, y ya está en parte. Pese a todo, hermanos, la oposición que mundialmente ha habido para Israel. Ya se cumplió mucho de eso. Pero a los gentiles prometió que un día va a venir por nosotros. Y eso también así será. Eso es indiscutible, hermanos, para los que creemos en la palabra del Señor. Que los demás piensen tantas cosas. Sí, siempre lo han pensado así en contra de Israel. Ustedes recuerdan a aquel señor que, a saber dónde está hoy, a que dijo que desde sus entrañas maldecía a Israel. Bueno, por no decir claramente dónde está, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con él? Si él publicó que él iba a ser presidente hasta el año 21 de este siglo. Y yo lo vi escribiendo en su escritorio, haciendo cuentas y diciendo, quiera quien no quiera, yo voy a ser presidente de Venezuela hasta el año 21. Pero desde mis entrañas maldigo a Israel. No, hermanos. Pero alguien más lo puede hacer. No estamos exentos de eso. Alguien más puede acusar a los gentiles redimidos como gente ignorante, como gente indeseable. Yo he oído, hermanos, aquí en mi ciudad, a profesores, imagínense, de escuelas, decir, es que esos creyentes son indeseables. Yo estoy seguro que no les hemos hecho nada. Pero así es, hermano. Pero ya, todo eso está al margen. Piense lo que piensen los hombres. Nosotros estaremos con Cristo en las nubes. Mientras Israel está en su patria disfrutando el milenio. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso todo esto que Dios nos ha prometido, que lo hará cuando menos pensemos. Orad por la paz de Jerusalén. Salmo 122, 6. Y también lo repite este mismo versículo, estas mismas palabras, Isaías. Gracias a nuestro Dios, hermanos. Gracias a Él. Porque pese a cualquier interrupción del mundo, estamos seguros para siempre en sus preciosas manos.
hay total apoyo de Dios para su iglesia, así como lo es también para Israel. Seamos siempre felices, cada día, hermanos, al saber que el Dios de Israel también nos habla a nosotros para derramar sus bendiciones. Dios les bendiga. Oraremos. Amado Señor, gracias otra vez por ver en tu palabra cosas tan hermosas. Cosas en verdad que no nos cuesta entender. Las encontramos sencillas, estas verdades, oh Dios. Pero el mundo incrédulo, sabes tú bien que no ve así tu palabra. Y nosotros no podemos hacer nada por ellos, oh Dios. Eres tú el que vas a tomar esa decisión final de llamarles o dejarles. Pero aquí nosotros sí estamos muy agradecidos contigo. Que nos gusta leer, oh Dios, estas bendiciones, estas profecías para Israel y para nosotros. Que nos llena mucho el corazón de alegría, de seguridad al ver esto así. Pero bien, algunos no quieren, nomás te imploramos por ellos. Así, mi Dios, bendice pues a tus hijos donde estén. Quizás en lugares fríos, quizás en lugares cálidos, en tierras, oh Señor, con muchas dificultades. Pero para ti no hay ninguna de esos problemas que no los pueda resolver. Bendice al niño que has tomado en tus manos para bendecirle con su salud. Cuídale mucho. Ayuda a sus padres para que puedan entender que tú amas al ser humano y quieres bendecirle en las formas que sale una bendición para nosotros. Así pues, Dios amado, gracias pues por que tú has hecho tanto bien en todas partes a tus hijos. Y no se ha terminado esta actitud de ti. Sabemos que sigue, sabemos que persistirá hasta el último día que estemos en esta tierra. Por eso nuestro Señor amado recibe a cada hijo tuyo en cada dificultad. Ayúdanos a que sintamos de ti ese pronto, perfecto y grande auxilio. Señor, lo tienes todo, lo puedes todo, lo sabes todo. Con esas condiciones, bendice a tus hijos. Ayúdanos para mañana a volver. Que estudiemos, oh Señor, siempre tu hermosa palabra. Por tu amado Hijo, te lo estamos suplicando. Amén.